Y ahora nos vamos a meter con el alcance del estudio de impacto ambiental, ¿sí? También ya hemos hablado anteriormente respecto del alcance, ¿sí? Un poco en la clase de evaluación de impacto ambiental. Básicamente define la profundidad mínima con que se va a abordar el problema, así como los recursos y el cronograma que se involucrarán para el desarrollo del estudio de impacto ambiental. El umbral de esta profundidad lo va a definir la autoridad de aplicación en función de la interpretación de la legislación vigente, ¿sí? O sea, la profundidad mínima la define la autoridad de aplicación interpretando la normativa vigente, ¿sí? Evaluando el potencial impacto global del proyecto en el área de influencia. Pero este no va a ser el alcance definitivo, ¿sí? El alcance definitivo también van a incidir, primero, si es una gran obra de infraestructura, seguramente detrás va a haber un organismo de crédito internacional. Entonces, ese organismo de crédito internacional también tiene sus propios manuales y sus propios documentos que van a incidir en el alcance del estudio de impacto ambiental. En general definen si el estudio de impacto ambiental es simplificado o detallado. Estas son algunas de las categorías que tienen los organismos de crédito internacional y que después lo van a ver en un ejemplo que le va a dar Julia, ¿sí? Como un estudio de caso. El equipo consultor que realiza el estudio de impacto ambiental también tiene que tener expertise para determinar en qué temas hay que profundizar en el estudio de impacto ambiental. Por ejemplo, a nosotros nos ha tocado hacer el estudio de impacto ambiental de la Facultad de Informática que se encuentra en el Bosque Platense, allí por la calle 50, cerca de la vía. Ese proyecto lo encaraba el rectorado de la misma universidad, ¿sí? Había sido aprobado por el municipio, no tenía estudio de impacto ambiental, no tenía declaración de impacto ambiental, se licitó y cuando se encaró el obrador, saltó una ONG denominada Amigos del Bosque, ¿sí? Que juntó 702 firmas en contra del proyecto. O sea, ahí es donde aparece lo que decimos la opinión pública. Entonces nosotros como equipo consultor dijimos, bueno, acá hay que consultar a la ciudadanía en general a ver qué es lo que piensa respecto de la instalación de la Facultad de Informática en el Bosque Platense. Porque ese relevamiento de opinión que hizo la ONG Amigos del Bosque, evidentemente estaba sesgada, ¿sí? Porque lo que se buscaba era a ver qué parte de la población o quiénes personalmente estaban dispuestos a poner su firma para oponerse al proyecto, ¿sí? Entonces nosotros decidimos hacer una encuesta en la población platense para sondear sobre este tema. Esa encuesta es una cuestión que lleva muchos recursos, es algo costoso. Y nosotros tuvimos que contratar a un sociólogo y a un equipo de estudiantes de sociología para poder llevarla adelante. Así que eso nos llevó tiempo, nos llevó recursos. Y eso tiene que ver con el alcance del estudio de impacto ambiental. También si hay una empresa detrás del proyecto, ¿sí? A veces tienen políticas empresariales vinculadas a las buenas prácticas ambientales, entonces pueden pedir alguna profundización del estudio de impacto ambiental en algún aspecto particular. O pueden, teniendo previsto que después van a implementar un instrumento de gestión ambiental, como es un sistema de gestión ambiental, ¿sí? Para la etapa de operación, bueno, pueden pedir que hagamos un estudio de impacto ambiental con un determinado nivel de detalle que le facilite después la implementación del sistema de gestión ambiental. Entonces, todas estas cuestiones influyen en el alcance del estudio de impacto ambiental. Entonces, en general, luego de trabajar en todas estas cuestiones, con todos estos condicionantes, ¿sí? Nos quedan definidas, ¿sí? Como parte del alcance del estudio de impacto ambiental, una serie de estudios ad hoc, o sea, una serie de estudios específicos que se hacen en relación con el proyecto. Y son los que hacen que el estudio de impacto ambiental sea más profundo, pero además sea más caro y lleve más tiempo y más recursos, ¿sí? Entonces pueden surgir estudios ad hoc como estudios de calidad de aire, de agua y de suelo. ¿Sí? Estudio de los ecosistemas, un ecosistema terrestre, un ecosistema acuático. ¿Sí? Llevar adelante procesos de participación ciudadana, en donde la ciudadanía
durante el estudio de impacto ambiental nosotros llevemos adelante proceso de participación ciudadana en el cual de alguna forma le pedimos opinión a la población de que está en el área de influencia del proyecto, ¿sí? Y tratamos de tener en cuenta sus opiniones, internalizarlas en el proyecto, y si la ciudadanía nos transmite conflictos o impactos ambientales significativos que se pueden solucionar durante el estudio de impacto ambiental, haciéndole recomendaciones a los proyectistas, bueno, bienvenidos sean, ¿sí? Estudios de tránsito, ¿sí? Modelación matemática, por ejemplo, de dilución, transporte y degradación de contaminantes, para tener mayor precisión, ¿sí? de determinados impactos ambientales. Por ejemplo, si tenemos una petroquímica, lo más seguro es que nos van a pedir que hagamos una modelación matemática de la dilución y transporte de contaminantes en la atmósfera, ¿sí? Y ver cómo impactamos a distintas distancias y distintas direcciones respecto de dónde está instalada la petroquímica, ¿sí? Entonces, bueno, todas estas cuestiones inciden, ¿sí? En los recursos y en la inversión y en el tiempo que vamos a tener que poner en el estudio de impacto ambiental. Y por último, ¿sí? Para finalizar esta parte de la clase, vamos a vincular los recursos que ponemos en el estudio de impacto ambiental con el nivel de incertidumbre o con el nivel de precisión con el cual vamos a determinar los impactos ambientales. Entonces, aquí en este gráfico tenemos en el eje de la Y el nivel de incertidumbre en relación a la determinación de los impactos ambientales, y en el eje de las X, ¿sí? De alguna forma la inversión, ¿sí? En recursos y en tiempo que vamos a hacer en el estudio de impacto ambiental, ¿sí? Siempre asumiendo que esa inversión está bien realizada y que ese tiempo está bien invertido, ¿no? Entonces podemos tener distintas situaciones. Lo que está claro es que acá tenemos una curva, ¿sí? Que de alguna forma nos indica que cuanto más recursos y tiempo invirtamos en el estudio de impacto ambiental, ¿sí? Menor va a ser el nivel de incertidumbre. Vamos a vincular ese gráfico que les propusimos recién con el gráfico de impacto ambiental, ¿sí? Donde en el eje de las Y tenemos la calidad ambiental del factor ambiental estudiado y en el eje de las X el tiempo. La curva esta verde que estamos mostrando aquí es la situación sin proyecto y la curva roja es la situación con proyecto. Vamos a suponer que estamos tratando de pronosticar un impacto ambiental negativo. Entonces, vamos a hacer de cuenta que conocemos, ¿sí? De alguna forma, ¿sí? el impacto ambiental que produce el proyecto, que es la diferencia, ¿sí? A través del tiempo, entre la situación sin proyecto y con proyecto. O sea, vamos a suponer que conocemos, en realidad no la conocemos, pero vamos a suponer que conocemos esta curva roja, ¿sí? Que es la situación, el estado del factor ambiental con el proyecto que estemos determinando a través del tiempo. Y vamos a tratar de ver con qué precisión estamos determinando esa curva. ¿Con qué? Sí, con qué precisión, está bien dicho. Entonces, supongamos que invertimos poco, ¿sí? En recursos y en tiempo para hacer el estudio de impacto ambiental. Entonces, el nivel de incertidumbre va a ser alto. Si el nivel de incertidumbre con que vamos a determinar los impactos va a ser alto, lo que va a ocurrir va a ser algo de este tipo. Va a ser que los impactos los vamos a determinar en esta franja. Van a ser poco representativos de la situación real, ¿sí? Ahora, si invertimos más recursos y tiempo, el nivel de incertidumbre va a ser medio. Entonces vamos a mejorar la precisión con la que vamos a determinar los impactos, como vemos en esas dos curvas punteadas amarillas que aparecen ahí, pero tampoco, aunque sea de un punto de vista gráfico, tampoco parece razonable el nivel de precisión con el cual estamos determinando los impactos, ¿sí? Y por último, supongamos que nos ponemos un umbral de incertidumbre, de nivel de incertidumbre, ¿sí? O sea, no queremos tener más que esa incertidumbre que estamos mostrando ahí. Entonces, para llegar a ese umbral, vamos a necesitar una cierta cantidad de recursos y de tiempo para hacer el estudio de impacto ambiental, ¿sí? Que nos van a
determinar un nivel aceptable de nivel de incertidumbre, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que nosotros vamos a determinar los impactos ambientales dentro de una franja, ¿sí? Vamos a hacer pronóstico de impactos ambientales dentro de una franja que nos parece razonable, ¿sí? Esto, en realidad, es lo que ocurre, ¿sí? Estos son gráficos conceptuales, ¿sí? Pero esto es lo que ocurre cuando uno lo quieren contratar para hacer un estudio de impacto ambiental, ¿sí? Que uno en la cabeza tiene cuál es el nivel aceptable de incertidumbre para hacer el estudio de impacto ambiental. Siempre el comitente, o casi siempre, quiere que uno haga un estudio de impacto ambiental rápido y barato. No me aseguro decirle bueno, ¿sí? Pero rápido y barato. ¿Sí? Entonces, uno quiere hacer un estudio de impacto ambiental digno, que determine los estudios de impacto ambiental con un cierto nivel de precisión. Y ahí es donde se juegan los recursos. Entonces es donde uno negocia el tiempo y los recursos económicos que van a alimentar el resto de los recursos para poder realizar un estudio de impacto ambiental que realmente sirva, ¿sí? Que sea útil para la autoridad de aplicación para poder tomar una decisión. Quería hacer una aclaración del gráfico anterior, simplemente de interpretación. Dale. ¿Podés volver un cachito? Ahí ya estamos. Bien, no, que sobre el eje de las X aparece inversión barra tiempo. Digo que es inversión y o tiempo. No lo Sí. confunde con inversión sobre tiempo porque ya sería otra cosa. Exactamente. Sí, exactamente. Simplemente eso. Bien. Gracias, Julia. Bueno, terminamos entonces, chicos, con esta primera parte de la teoría de estudio de impacto ambiental y nos vemos la próxima.